Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bueno, yo soy Celia Rosenberg y bueno, muchas gracias realmente por la invitación. Le quiero dar al municipio de San Miguel, en particular a la Secretaría de Educación y Cultura, que me ofreció esta oportunidad de compartir, aunque sea asincrónicamente, el taller que ustedes van a hacer sobre alfabetización en el nivel inicial. Y bueno, también quiero agradecer al CONICET, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, porque bueno, yo soy investigadora del Consejo en el CIPME, el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental, y en realidad puedo hacer este trabajo como parte de mi trabajo de investigación, como parte de mi trabajo de transferencia de resultados de investigación. Y así que bueno, le agradezco al CONICET esta posibilidad que nos da de poder tratar de convertir los resultados de la investigación científica en una contribución al mejoramiento de las prácticas docentes y al trabajo conjunto con los docentes para ello en el nivel inicial. Y es particularmente relevante el tema que nos convoca, y más en el momento actual, después de tanto tiempo de pandemia. Y eh, ustedes saben, bueno, la alfabetización es un tema candente hoy en día, y en particular es muy relevante lo que hagamos en el nivel inicial, sobre todo teniendo en cuenta que ya la investigación muestra desde hace muchos años, desde antes de los 2000, viene proporcionando evidencias de que el proceso de alfabetización se inicia mucho antes de que los chicos ingresen a primer grado de la escuela primaria. ¿Sí? Puede iniciarse mucho antes de que los chicos ingresen a la primaria, porque los chicos viven, sobre todo en las zonas urbanas, en grupos sociales que son alfabetizados, en el cotidiano la lectura y la escritura son parte de la vida de los chicos, en algunos hogares más que en otros sin duda, pero igualmente hay carteles, la escritura está presente, y los chicos pueden aprender muchas cosas si llevamos a cabo acciones sistemáticas, frecuentes, etc. Así que el tema me parece súper relevante y estoy muy contenta de poder estar trabajando con ustedes, compartiendo, bueno, como les decía, resultados de nuestro trabajo y propuestas que venimos desarrollando hace mucho tiempo con docentes. En la primera parte de esta charla voy a centrarme bueno, en qué es la alfabetización y cuáles son los aprendizajes que los chicos realizan en el tramo de edad que comprende el nivel inicial, y después me voy a centrar en las propuestas específicas para las salas de jardín. Entonces, ¿qué entendemos por alfabetización? La alfabetización, nosotros partimos de una concepción amplia de la alfabetización que hace referencia al conjunto de habilidades lingüísticas y cognitivas necesarias para el ingreso al mundo de los conocimientos, la ciencia, el arte, los lenguajes simbólicos y matemáticos que la humanidad ha producido a lo largo de su historia. Las personas alfabetizadas pueden comprender el lenguaje escrito, que ha sido y que es la herramienta fundamental para organizar, sistematizar y conservar la información a través del tiempo, y también para usar el lenguaje escrito para reelaborar y producir nuevos conocimientos. Es decir, que la alfabetización siempre es intercultural, porque permite el acceso a los conocimientos producidos por otras personas, y además posibilita que uno se convierta en productor de conocimientos. La alfabetización es básica para ser un productor de conocimientos, y es muy importante que desde el inicio los chicos accedan a ambas facetas que tiene la escritura como herramienta. Entonces, ¿cuál es el camino que los chicos tienen que realizar para llegar al acceso a estos conocimientos? Nosotros, como dije antes, nos vamos a centrar en el tramo de edad
del nivel inicial. Es decir, para ilustrar los conceptos me voy a centrar, voy a mostrarles videos muy sencillitos, ¿sí? Que son videos caseros, que las madres nos muestran porque saben de, bueno, de nuestro interés y del estudio que realizamos, y pido disculpas por eso porque son videos caseros, es decir, que no están hechos inicialmente para mostrar, pero me parece que sirven tanto a modo de ejemplo que por eso los traigo. Entonces, como les decía, vamos a ver cómo se inicia el proceso, ¿sí? Y con un video de Francisca, de Panchita, y un video de aquello que los chicos pueden alcanzar, digamos, al final de sala de 5 años, ¿sí? Que es posible alcanzar. Bueno, vamos a ver el primer video. ¿Qué pasó? ¿Estás leyendo, Panchi? No, no, dale. Bueno, obviamente que no estoy diciendo que Panchita lee de modo convencional, sino que Panchita, a través de la participación reiterada en situaciones de lectura de cuentos, empezó a entender un poco de qué se trata la acción de lectura, ¿no? Panchita no habla en forma convencional, dice algunas palabras aisladas, tiene 18 meses, pero no puede producir un discurso convencional. Sin embargo, balbucea, el balbuceo tiene una función comunicativa y ella apunta a transmitir un mensaje. Es decir, ella percibe que esos signos escritos digamos, en el libro que puede manejar transmiten un significado y que por lo menos la experiencia que ella tiene de la lectura es una experiencia compartida, se lee para otro. Y entonces con su entonación y con su gesto muestra que ella ha comenzado a entender o a buscar entender de qué se trata la acción de lectura. Bueno, ahora vamos a ver a Lautaro, ¿sí? Leyendo, ¿sí? Lautaro tiene 5 años y está terminando sala de 5 y está leyendo en su casa, ¿sí? Es un nene que participa de acciones sistemáticas en el jardín de infantes y también que participa de acciones muy frecuentes en su hogar. Cereza y kiwi. Kiwi era un nene guaraní que trepaba los árboles más rápido que un rayo. Era un campeón imitando las voces de los pájaros. Podía hacer fuego sin fósforos. Sabía todo lo que tenía que saber un nene guaraní. Bueno, lo que se puede ver en este ejemplo, ¿sí? en este video de Lautaro, es que Lautaro lee, ¿sí? En forma convencional, muy fluidamente, muy fluidamente. Es decir, que con una acción sistemática los chicos pueden lograr un cierto dominio del sistema de escritura. Entonces, ahora lo que nos vamos a centrar precisamente es en ver, es en tratar de analizar, enumerar, mencionar y describir en alguna medida en este ratito que tenemos juntas, ¿sí? ¿Cuáles son los aprendizajes que tienen que realizar los chicos para llegar desde donde está Panchita a donde está Lautaro? Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes que sientan las bases de la alfabetización? En primer lugar, lo que ya vimos que prácticamente domina Panchita, o que por lo menos empezó a conocer, que es el conocimiento de la escritura como forma de lenguaje
y como objeto cultural y social, ¿sí? Entonces hay una serie de aprendizajes que tienen que ver con darse cuenta de que la escritura transmite significado y que es un objeto de la cultura, es un objeto social, ¿sí? Es una acción social, perdón. Después está todo lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje oral, que implica el aprendizaje de vocabulario y el aprendizaje de formas de discurso variadas, narraciones, argumentaciones, explicaciones. Esos son los aspectos que tienen que ver con capitalizar el lenguaje oral. Pero la escritura también tiene aspectos específicos al sistema, que es lo que vimos que Lautaro ya domina, ¿sí? Entonces, implica el dominio del sistema de escritura, implica el desarrollo de habilidades fonológicas, ¿sí? De darse cuenta, lo vamos a ver más en detalle, de que el habla es un continuo que tiene sonidos, ¿sí? Y que se representan por medio de letras en la escritura. Entonces tienen que conocer ese sistema, ¿sí? El sistema de escritura. Tienen que conocer las reglas de correspondencia y poder inferirlas durante las situaciones de lectura y para escribir. Tienen que conocer también cuestiones como la direccionalidad, etc., ¿sí? Además tienen que dominar un estilo de lenguaje escrito, ¿sí? Nosotros no hablamos, no escribimos como hablamos, ¿sí? Hay cuestiones que tienen que ver con el discurso, que ya también la vamos a analizar con un poquito más de detalle. Es decir, hay estructuras sintácticas más complejas y el discurso se tiene que entender en sí mismo, ¿sí? Porque el que lee, ¿sí? Lee un texto y no está presente el que lo escribió para dar cuenta de aquellas cosas, ¿sí? Se tiene que ser un lenguaje que se entienda en sí mismo. Entonces vamos a analizar en detalle el primero de estos aspectos, ¿sí? El hecho de que, ¿qué implica que el niño tiene que conocer que la escritura es lenguaje y es un objeto cultural y social, ¿sí? Entonces tiene que comprender que los signos escritos, que las letras, ¿sí? Se diferencian del dibujo, ¿sí? Que transmiten lenguaje, ¿sí? Y que tienen como un significado unívoco, ¿sí? Es decir, una palabra escrita tiene que poder ser leída por todos aquellos que comparten el mismo idioma, la misma lengua, ¿sí? En cambio, frente a un dibujo, distintas personas pueden interpretar distintas cosas. Tiene que reconocer las acciones de lectura y escritura, ¿sí? Como eso en parte ya lo empezó a conocer Panchita. Tienen que descubrir en estas acciones las funciones que la escritura cumple como instrumento de comunicación, ¿sí? También la transmisión de mensajes, para qué se lee, para qué se escribe. Se tienen que identificar los propósitos. Es muy importante notar, ¿sí?, que estas cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje de que la escritura es un objeto cultural y social, son cosas que los chicos empiezan a desarrollar muy tempranamente cuando viven, cuando crecen en familias alfabetizadas. Muy tempranamente, así como Panchita, antes del año, casi espontáneamente, lo empiezan a comprender, porque los chicos buscan hacer sentido en el mundo en el que viven, ¿sí? Entonces, no es una cosa en la que tengamos que poner demasiado esfuerzo en el nivel inicial, no quiere decir que no haya que señalarlo en las situaciones de enseñanza, pero, ¿sí?, pero es importante tener presente que es una cosa que los chicos muy tempranamente empiezan por sí mismos a desarrollar. Otros aspectos de los aprendizajes que los chicos tienen que realizar se relacionan con la oralidad misma, con el desarrollo del lenguaje en la modalidad oral, y en particular con el desarrollo del vocabulario, con el aprendizaje de palabras, ¿sí?, y también con el desarrollo y el aprendizaje del discurso. ¿Por qué es importante conocer y usar muchas palabras? Porque cuanto mayor es la cantidad de palabras que las personas conocen y usan,
con más claridad y precisión se comunican, no solo oralmente, sino también en la escritura, ¿sí? Es obvio, pero bueno, pero a pesar de ser obvio, no es algo en lo que ponemos tanto esfuerzo muchas veces como educadores, porque pensamos que los chicos aprenden vocabulario y que no es una cosa que sea necesario enseñarla, ni es una cosa que sea necesario enfatizar en las situaciones de enseñanza. Sin embargo, lo que la investigación muestra es que al momento del ingreso a primer grado, ¿sí?, hay muchas diferencias entre los chicos en el vocabulario que conocen. Y esas diferencias impactan de un modo muy fuerte en el acceso al sistema de escritura, y también después, más adelante, cuando los chicos tienen que comprender y producir textos escritos, los niños que tienen un vocabulario más limitado tienen muchas más dificultades para hacerlo, ¿sí? Ya vamos a, y ustedes seguramente también, digamos, muy tempranamente se pueden dar cuenta de las diferencias en vocabulario entre los chicos, cuando los chicos quieren relatar algo que les pasó, ¿sí?, y la sensación es de que no encuentran las palabras. Por ejemplo, quieren contar que se cayeron y se lastimaron la rodilla, ¿sí?, pero no conocen la palabra rodilla, ¿sí?, y se tienen que señalar la pierna, ¿sí?, señalar esa parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, la posibilidad de enseñar vocabulario a los chicos es una posibilidad muy, cotidiana en el jardín, ¿sí? Es una posibilidad que tenemos en las conversaciones cotidianas, de enseñarles palabras a los chicos, y que después tiene un impacto muy fuerte tanto en las posibilidades que los chicos tienen de comunicarse oralmente, ¿sí?, como en las posibilidades, en todo lo que eso va a implicar después para la alfabetización en la escuela primaria. Bueno, pero ¿qué implica aprender una palabra? ¿Sí? Porque aprender una palabra implica distintas cosas, ¿sí? Implica aprender la dimensión, digamos, aprender la forma sonora, cómo se dice la palabra, ¿sí?, que técnicamente se llama la forma fonológica de la palabra, la estructura de sonidos de la palabra, ¿sí? Implica también aprender el significado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esa palabra, ¿sí? ¿Qué aspectos, cuál es la función que cumple, ¿sí? Y cuáles son las características perceptivas, es decir, qué forma tiene, al tacto cómo se lo siente, ¿sí?, si hace o no ruido, etc. Por ejemplo, la palabra pelota, ¿sí?, tiene una estructura de sonidos, ¿sí?, tiene una estructura de sonidos, ¿sí?, que es pu, l, o, t, a, ¿sí? Tiene un significado, ¿sí? Tiene un significado, es que se usa para jugar, para rodar, ¿sí?, se rueda, ¿sí? Ese es el significado, para qué sirve. Tiene una forma perceptiva, que es redonda, ¿sí?, es redonda, ¿sí? Y a su vez hay referentes, es decir, la palabra pelota, ¿sí?, hace referencia a todas las pelotas grandes, chiquitas, para jugar al fútbol, para la pelota que tenemos en el cuarto de peluche, ¿sí?, o en la sala de peluche. Es decir, todas las palabras tienen una forma fonológica o una estructura sonora, tienen un significado, ¿sí?, es decir, el conjunto de características perceptivas y la función que cumple el objeto son el significado, y tienen referentes concretos, ¿sí? Es decir, los chicos tienen que desarrollar, para aprender una palabra tienen que aprender todas esas dimensiones de la palabra. Y no es un conocimiento por todo o por nada, sino que es un conocimiento progresivo, ¿sí? Es un conocimiento progresivo, ¿sí? Muchas veces vamos a ver que los chicos al principio, ¿sí?, al principio conocen lo que es un perro,
¿sí? ¿Sí? Conocen el significado de la palabra perro, por ahí no pronuncian bien la palabra, o por ejemplo la palabra pelota, como para poner el mismo ejemplo que ponía antes, ¿sí? Saben para qué sirve la pelota, pero para ellos por ahí la pelota es la pelota que tienen en la casa, de plástico y chiquita, pero si ven una pelota grande o una pelota de fútbol, no la reconocen como una pelota, ¿sí? Y tienen que aprender la estructura de sonidos de la palabra. Entonces por ahí saben lo que es una pelota, pero cuando la tienen que pronunciar, en vez de decir pelota, dicen pota, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que se van ajustando, ¿sí? El conocimiento de una palabra es progresivo, ¿sí? Y para que los chicos vayan conociendo, incrementando su vocabulario, ¿sí? Y mejorando, digamos, bueno, conociendo cada vez más palabras, es importante que tengan la posibilidad de escuchar muchas palabras, ¿sí? Y que tengan también la oportunidad de usarlas, ¿sí? En distintas situaciones de enseñanza en la escuela, en el nivel inicial. Entonces vamos a ver también algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos que muestran cómo los chicos aprenden las palabras, en qué situaciones, ¿sí? Entonces, el primer ejemplo, que bueno, que está escrito, que está transcrito, era un audio, entonces no muestro el video. Vera, que tiene 1 año y medio, es una nena chiquita también, de maternal, juega con su mamá con un bebote, ¿sí? Es una situación cotidiana. Entonces, toma una mamadera de juguete y hace que le da de tomar a su muñeco. Entonces la mamá le dice, juega con ella, ¿no? Ay, le vas a dar la mamadera a la bebé, ¿sí? ¿Qué le das de tomar a la bebé? ¿Sí? Entonces Vera dice, babua, ¿sí? Es decir, le va a dar agua, ¿sí? Entonces la mamá dice, agua, ¿sí? Entonces repite y reestructura fonológicamente, yo les digo el término técnico, reestructura la forma sonora, le muestra cómo se dice la palabra, cómo la decimos los adultos de modo convencional, ¿sí? Y después agrega, le vas a dar agua a la bebé. Claro, seguro tiene sed. Entonces expande el conocimiento, ¿sí? Dice cuál es la función, ¿sí? Es que, bueno, uno le da agua a otra persona o toma agua y es cuando tiene sed, para saciar la sed. Es decir, amplía el significado conceptual. Es decir, a medida que los chicos aprenden palabras, ¿sí? Aprenden no solamente la forma sonora de las palabras en una lengua determinada, porque en inglés se diría, bueno, no sé si saben inglés o no, pero se dice water, ¿sí? Entonces, digamos, la forma sonora varía entre las lenguas, pero el significado conceptual es el mismo. Pero ven que en este intercambio que es chiquito, que son unos pocos segundos, que son intercambios absolutamente cotidianos, en cualquier interacción con un niño chiquito, en la casa y en el jardín, todo lo que los chicos aprenden. Ahora vamos a ver otro ejemplo de Alfonsina, ¿sí? Aprendiendo palabras. Bueno, traigo este ejemplo porque, bueno, no sé si... Oh, traigo este ejemplo porque, bueno, no sé si notaron, pero cuando baila y canta, al escuchar la música, que es una música que le ponen con frecuencia en su casa, Alfonsina, que tiene más o menos la edad de Panchita, 1 año y medio, un poquito menos incluso, ella repite algunas palabras, ¿sí? Espontáneamente, ¿sí? Entonces, repite burro, cascabel, etc. Es decir, los chicos tienden
a tomar, ¿sí? A tomar palabras, a repetir, no conocen el significado, pero van aprendiendo las formas sonoras y de a poco van desarrollando el lenguaje. Es decir, que todas estas situaciones de intercambio son situaciones donde los chicos van aprendiendo palabras. Eso pasa cotidianamente, pero si nosotros como docentes tenemos en la cabeza la importancia que tienen esos intercambios para el desarrollo lingüístico infantil, los vamos sin duda a poner en juego esas formas de intercambio con mucha frecuencia, más de lo que lo hacemos. Bueno, acá tenemos también otros ejemplos que muestran el aprendizaje de palabras. Tenemos a Francesca, de 1 año y 3 meses, que juega con su mamá en su habitación. Entonces Francesca señala el techo, ¿sí? Con el dedo, indica y dice, ¡ah! ¿Sí? Indica algo, pero no sabe la palabra. Entonces la mamá le dice, esa es la lámpara. ¿Viste qué linda? Es la lámpara de tu cuarto. ¿Sí? Entonces la mamá que la tiene UPA sigue con ella UPA y Francesca señala el techo otra vez, perdón, la pared, ¿sí? Y entonces la mamá le dice, ese es el cuadro de la mariposa. Francesca, bueno, sigue señalando la pared, y entonces la mamá le dice, ¿qué querés? ¿Tocarla? Dale, vamos, es muy suave esta mariposa. Lo que quiero traer a colación con este intercambio, que me parece muy importante tenerlo en cuenta, es que precisamente lo que hace la mamá es atender a lo que la nena está mirando, ¿sí? Es decir, la nena mira algo, lo señala, la mamá lo nombra y le explica lo que es. Obviamente que en la casa está la mamá con un nene o 2 nenes o 3 nenes, y en las salas estamos con muchos chicos y esto es mucho más difícil, ¿no? Eso es como estar atento a lo que cada chico dice, centrar la atención en lo que el chico dice. Esto se le ha llamado atención conjunta, ¿sí? La atención conjunta, hay un psicolingüista, bueno, actual, que precisamente que ha mostrado, hay mucha investigación también que ha mostrado que estas situaciones de atención conjunta, donde el adulto y el niño centran la atención, ¿sí? Sobre un objeto particular y el adulto lo nombra, son situaciones que son especialmente potentes para el desarrollo del lenguaje. Pero bueno, yo sé que digamos, en las salas esto no puede ser tan así, sin embargo hay situaciones, por ejemplo la lectura de cuentos o el juego con objetos que permiten, ¿sí? Que la maestra y los chicos estén atentos, centrados en los mismos objetos. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro video cortito, muy cortito, de Agustín, que es chileno, por eso van a ver que tiene como un acento particular, que está con la mamá de... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman tus animales? León, León, hipopótamo, hipopótamo, jirafa, rinoceronte, jirafa. ¿Qué más? león. Muéstrame el león. ¿Cómo hace el león? ¿Cuántas patas tiene? 1, 5, 6. Sí, 4, 5, 6, dijo. Ya, oye, ¿y qué tiene el león? Una gran melena. Su pelo, mucho pelo. Mira, le muestra. Bueno, quise traer este ejemplo, mostrarles también este ejemplo porque, bueno, nuevamente hay objetos, entonces la atención, hay una situación que llamamos de atención conjunta, donde está el niño, la mamá y la abuela centrados en los mismos objetos, y como la mamá va reestructurando otra vez fonológicamente cuando el niño dice las palabras, el niño dice pipopótamo y la mamá dice hipopótamo, ¿sí? Es decir, hay una reestructuración fonológica de la palabra que ya vamos a ver después, que eso es muy relevante para el acceso al sistema de escritura, ¿sí? Todas estas cuestiones del desarrollo de la lengua oral, ¿sí? De la sonoridad de las palabras y del significado de las palabras después se van a traducir, ¿sí? En logros, en el acceso al sistema de escritura y a la comprensión y producción de textos escritos.
Y por otro lado, bueno, también un trabajo sobre los significados, porque cuando la abuela le dice, ¿qué tiene el león? Y dice, melena, y hace el gesto, porque se ve que, bueno, ya le habían mostrado lo que era una melena, que era mucho pelo, y él hace el gesto con el pelo, y después la madre lo lexicaliza, decimos, es decir, lo pone en palabras, y le dice mucho pelo, tenía una gran melena, mucho pelo. Hace una definición informal de aquello a lo que se están refiriendo. Uy. Perdonen. Bueno, dos ejemplos más para mostrar cómo se aprenden las formas de discurso en el juego y las conversaciones. Hasta ahora vimos el aprendizaje de palabras. Bueno, ahora vamos a ver también cómo se aprenden también algunas palabras en el primer ejemplo, donde está la mamá con Francesca y están jugando, y bueno, y se observa también cómo aprende nuevas palabras, y en el segundo la vamos a ver a Alemka narrando, ¿sí? Mientras juega, que canta con una guitarra, juega que toca la guitarra y que canta, ¿sí? Vamos a ver entonces primero el ejemplo de Francesca, que está centrado en el vocabulario. ¿Qué vas a cocinar? Cocinar, mamá. ¿Yo cocino? Sí. Bueno, vamos a cocinar Mamá, unas verduras. cebollas. Bueno, vemos también, les decía que acá la mamá, ¿sí? Empieza a usar con Francesca, ¿sí? Palabras que son superordinados, como verduras, ¿sí? Y es decir, palabras que no son tan corrientes para la nena, y como la nena lo que busca es repetir y reiterar la palabra cuando la mamá la dice, verduras, y la nena dice verduras, ¿sí? Es una estrategia que los chicos usan para aprender, para acceder a la forma fonológica. Bueno, ahora vamos a ver el video de Alemka, que está jugando a tocar la guitarra. A ver, inventa alguna. Una vez el oso tenía sueño, quería dormir. Ahora ya que mamá le dijo, hijo, va a dormir ya mismo, que ya es de noche, vamos a jugar. Ya es de día, le dijo mamá, ya que se despierte, ya vamos, le dijo la mamá. Bueno, en realidad lo que Alemka está haciendo, ¿sí? Es convirtiendo en una narrativa propia las cosas que la mamá le dice antes de irse a dormir, ¿no? Pero bueno, en la historia que ella narra, el protagonista no es ella, sino que es un oso. Entonces vemos como todo en este periodo preescolar, bueno, las situaciones de juego, las situaciones de conversación dan lugar al aprendizaje del vocabulario, al desarrollo del vocabulario y del discurso, en este caso el ejemplo del discurso narrativo. A pesar de que todas estas situaciones, así casi como cuasi espontáneas, muy cotidianas, dan lugar al desarrollo del vocabulario y del discurso cuando interactúan con adultos que tratan de apoyar en las interacciones, ¿sí? Reformulando, reestructurando, incentivando a los chicos a que cuenten el desarrollo lingüístico. También hay situaciones que son situaciones privilegiadas para el desarrollo del lenguaje, como son las situaciones de lectura de cuentos, ¿sí? Entonces, para ilustrar estas situaciones traje algunos materiales, bueno, están en la filmina en la que ustedes ven,
están algunos materiales que hemos desarrollado nosotros. A la izquierda está, bueno, la imagen de una revisión de los cuentos de Oscarcito que hizo UNICEF, que, bueno, que está disponible en la web, así que ustedes pueden acceder y que pueden usar, que son historias y son cuentos para leerles a los chicos, que bueno, están en un formato PDF, que tienen, digamos, después de cada historia, ¿sí? Tienen palabras, las palabras que asumimos que los chicos pueden no conocer, y definiciones muy accesibles, hay ejemplos ahí, definiciones muy accesibles para que los chicos puedan, para explicarles esas palabras a los chicos. Este material está pensado para ser usado en el jardín y en las casas al mismo tiempo, es decir, que es un material que ustedes pueden compartir con las familias, porque se puede leer, por ejemplo, desde un teléfono celular. Bueno, ahora que sabemos que, bueno, hay muchas situaciones, por suerte, bueno, los chicos van a ir a la escuela, pero también hay muchas situaciones de aislamiento, porque cuando hay algún chiquito enfermo y entonces no puede asistir, entonces este material puede ser usado por las familias en las casas. Comienza como con una serie de recomendaciones y sugerencias, como un instructivo para que lean los papás, ¿sí? Con imágenes, que son las imágenes que se muestran en la filmina que estoy compartiéndoles a ustedes, y que bueno, que les muestra, bueno, digamos, cuáles son las bondades, por decirlo de algún modo, de la lectura de cuentos a los chicos. Y lo que se ve del lado derecho más abajo, Wona Cuentos, es una aplicación para el celular que también va a estar disponible muy en breve, esperemos que en marzo, por lo menos la parte de español, para que los chicos aprendan, digamos, es una aplicación para promover la alfabetización temprana, que también se puede usar o en los jardines o en las casas, o en ambos lugares mucho mejor, con cuentos, juegos para aprender palabras, juegos para acceder al sistema de escritura, para desarrollar conciencia fonológica, etcétera, que se llama Wona Cuentos, que quiere decir tenemos cuentos, porque la aplicación tiene una versión en español para los chicos que aprenden español como primera lengua, como entiendo que son los chicos con los que mayormente trabajan ustedes, una aplicación, una parte que es español segunda lengua, es decir, para chicos que o de familias indígenas o de familias migrantes que aprenden español como segunda lengua, y una parte en COM, en WONA, que quiere decir tenemos, es una palabra en COM, en Toba, porque también trabajamos mucho con maestros de Chaco, ¿sí? Eso también va a estar muy pronto disponible, y yo me comprometo a hacerles llegar el link que se va a poder bajar del Play Store libremente, sin pagar nada, en cualquier celular, o si tienen tabletas o lo que fuera. Bueno, entonces, para conceptualizar un poco por qué son tan importantes las situaciones de lectura de cuentos. En las situaciones de lectura de cuentos, el habla de los adultos es más abundante, es más diversa y es sintácticamente más compleja, tiene frases más complejas que tienen subordinadas, como por ejemplo el pajarito que volaba por el cielo vio no sé, un bichito y volando, bueno, se acercó, etc. Es decir, son frases más extensas, son frases más complejas que en otros contextos, incluye una mayor proporción de preguntas, lenguaje referido a los objetos, a las ilustraciones. Bueno, y además la conversación en las situaciones de lectura de cuentos, cuando le leemos un cuento a los chicos, esa conversación es fundamental porque el adulto mediatiza en la interacción, es decir, va explicando en la interacción las palabras que cree que los chicos no conocen, tiene como un estilo de lenguaje escrito, el habla que nosotros producimos durante la situación de lectura de cuentos tiende también a ser habla más compleja. Aparece el libro como aportador de texto, ¿sí? Que ustedes en el primer ejemplo vieron como Panchita, en el primer video como Panchita ya entiende en parte lo que es un libro. Aparecen las convenciones de la escritura, si leemos a la vista del chico, como recomendamos
nosotros la lectura a la vista puede entender, y vamos señalando al leer, puede entender la direccionalidad de la escritura, va a poder diferenciar si hacemos como hacen muchos adultos en las casas, que leen a la vista de los chicos, muestran el texto cuando leen, y al señalar el texto los chicos ya, ¿sí?, ya pueden ir reconociendo y viendo que no es lo mismo la letra que el dibujo, ¿sí? Van desarrollando, bueno, habilidades de orden metalingüístico, ¿sí? Bueno, es como, bueno, tratar de recordar la información que dijeron antes para inferir otras nuevas, ¿sí? La diferenciación de una palabra, la separación de la otra, ¿sí? Van desarrollando habilidades de comprensión y producción de discurso narrativo, ¿sí? Y bueno, lo mismo lo que les decía, van accediendo al sistema de escritura, porque si el adulto lee pausadamente, ¿sí?, y los textos que lee tienen palabras simples, palabras cortas, los chicos pueden empezar a inferir las relaciones, las correspondencias, las relaciones entre las letras y los sonidos. Y si le leemos muchas veces el mismo cuento a los chicos, porque los chicos naturalmente muchas veces piden que les lean el mismo cuento, ¿sí?, entonces ellos mismos pueden de a poquito, ¿sí?, pueden empezar a aprender a identificar las letras y de a poco leer. Sin embargo, bueno, no todos los niños tienen las mismas oportunidades de participar en situaciones de lectura de cuentos, y eso tiene obviamente después consecuencias, ¿sí? Bueno, vemos diferencias entre los chicos. Después otra situación que es muy común en la infancia, tanto en los hogares como en las instituciones de nivel inicial, es el recitado de rimas, el jugar con versos, y muchas veces no tenemos conciencia lo importante que son esas situaciones, tanto para el desarrollo del vocabulario como para que los chicos atiendan a cómo suenan las palabras, ¿sí? Todos los juegos con la sonoridad de las palabras que los llevan a los chicos a darse cuenta que las palabras no solamente transmiten un significado, sino que tienen una forma sonora, porque después lo que representa el sistema es precisamente esa forma sonora. Entonces vamos a ver a Ciro con su abuela, ¿sí?, recitando juntos una poesía. Bien, entonces todos los patitos. Se fueron a maneras. El más chiquitito. Se subió. Se quedó. La mamá enojada. Se detó. Y el pobre patito Solo. lloró. Muy bien. Bueno, entonces, pero hasta acá llegamos en el sentido de que los chicos desarrollan conocimientos sobre la escritura como objeto cultural, sobre las acciones de lectura y escritura, desarrollan vocabulario, ¿sí?, y pusimos el acento no solamente en el significado, sino también en la dimensión sonora del lenguaje, ¿sí?, y desarrollan discurso, ¿sí?, pueden contar historias, ¿sí?, y todo eso lo hacen en las situaciones cotidianas, ¿sí?, de su casa y del jardín, ¿sí? Pero obviamente que leer y escribir de modo convencional, como hace Lautaro, en el segundo ejemplo que vimos al comienzo de la charla, requiere el dominio del sistema de escritura. Eso implica inferir las relaciones entre las grafemas y los fonemas. Los grafemas son las grafías y los fonemas son el sonido, los sonidos, ¿sí? Y eso se las llama las correspondencias, ¿sí?, las correspondencias entre las letras y los sonidos. Entonces tienen que conocer las letras, ¿sí?, y tienen que desarrollar conciencia fonológica, ¿sí? La conciencia fonológica se desarrolla
por medio de esas situaciones donde intercambiamos con los chicos, ¿sí? Y vamos ajustando la forma fonológica, en situaciones donde tienen que producir rimas, como hace Ciro, y en otros juegos donde, por ejemplo, identifican el sonido inicial de las palabras, o juegan con el sonido final de las palabras. En un cuadernillo de la OEI, que bueno, ustedes también tienen disponible de la OEI y de UNICEF, hay toda una serie de juegos con sonidos, y con rimas, y con las letras, que son un muy buen inicio, ¿sí?, para el acceso al sistema de escritura en el nivel inicial. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a verlo a Lucas, que también tiene 5 años, tiene la misma edad que Lautaro, pero está en otro momento del proceso. También es una situación de lectura en el hogar y está junto con su mamá. También es un nene muy estimulado, pero está él en otro momento, está en proceso, pero está en otro momento del proceso. Y nos sirve para ver precisamente cómo es un proceso que implica sus dificultades. Y desde la mañana y desde al lomo, Bueno, simplemente como para mostrarles, ¿sí?, como para mostrarles que este proceso, que bueno, que como adultos alfabetizados a nosotros nos parece que es muy fácil al comienzo, implica dificultades para los chicos. Y entonces, todo lo que podamos hacer para favorecer el desarrollo de la conciencia fonológica y ayudar a los chicos en este proceso de establecimiento de las correspondencias entre las grafías o los sonidos, y todas las oportunidades que les demos, van a facilitar en gran medida el proceso de alfabetización inicial. Bueno, también, digamos, lo que permite el acceso al sistema de escritura es, bueno, la lectura y la escritura de palabras simples, ¿sí? Pero cuando queremos comprender, ¿sí?, y producir un texto más extenso, hace falta también el desarrollo de un estilo, lo que se llama un estilo de lenguaje escrito, es decir, cuál es la prosa que caracteriza al lenguaje escrito, qué tipo de lenguaje caracteriza a la escritura, ¿sí? Entonces, es un lenguaje claro, organizado, con vocabulario preciso, ¿sí?, que prescinde de las palabras ancladas en la situación, ¿sí? Porque, por ejemplo, bueno, yo les doy un ejemplo mío de mi casa, ¿no? Yo tengo una pequeña huertita en mi casa y planto tomates, planto ajíes y planto lechugas, ¿sí? Pero si yo le digo a mi marido, por favor, saca uno de esos, ¿sí?, y se lo señalo, estamos los dos compartiendo la situación en el jardín, ¿sí?, y él ve mi dedo, ve que estoy señalando, ve que estoy mirando y sabe que me refiero a los ajíes, ¿sí? Pero si yo me voy de mi casa a trabajar como tengo que hacer y dejo una nota escrita y le digo a mi marido, saca esos, arranca algunos de esos para la noche, y no le digo que me estoy refiriendo a los ajíes, ¿sí?, simplemente uso esta palabra que se llama deíctico, esos, ¿sí?, él no va a saber a qué me refiero, ¿sí? El lenguaje escrito tiene que ser explícito, no puede estar anclado en la situación. En la situación oral nos entendemos mirándonos, nos entendemos señalando, ¿sí? La comprensión está anclada en el contexto de la situación. El texto, la comprensión de cada palabra solamente se puede entender con referencia al texto. Y eso hace una gran diferencia, ¿sí? Cuando los chiquitos en la ronda dicen, por ejemplo, cuando llegan,
yo ayer fui a la casa de él y me caí ahí, es precisamente porque no tienen conciencia de la audiencia, no saben que el otro no tiene en la cabeza lo que él hizo, y entonces no lo va a comprender. Entonces es muy importante, o me golpeé acá, ¿sí? Es muy importante prestar atención a eso y tratar de que los chicos empiecen a usar un estilo de lenguaje explícito. ¿Cómo lo podemos promover? A través de situaciones de lectura de cuentos y otros textos, relatando en colaboración experiencias pasadas, ¿sí? Porque a pesar de que es el estilo que caracteriza a la escritura, este estilo explícito, también la gente que tiene un alto nivel de alfabetización transmite ese modo de hablar, esa forma de lenguaje, esa forma de discurso, también cuando habla. Es decir, usa al hablar las estrategias de discurso que son propias de la escritura. Planificando los eventos futuros, planificando junto con los chicos lo que vamos a hacer, describiendo cosas que pasan, describiendo objetos, describiendo el cielo por la ventana que vemos, o el jardín, o las piedritas que juntamos también en el patio, explicando de modo conjunto las reglas con ellos, las reglas de un juego, discutiendo y debatiendo sobre los argumentos, digamos, no hay que tenerle miedo, yo siempre digo, a las peleas entre los chicos, porque si logramos hablar con ellos, de los motivos por los cuales se pelearon, o por qué piensan que un juguete lo tienen que usar ellos y no el compañero, etcétera, estamos promoviendo estrategias de discurso en los chicos, estamos promoviendo formas de discurso argumentativos, ¿sí? Y todo eso se puede hacer en las salas de jardín. Ustedes piensen que el discurso argumentativo, ¿sí? Esta posibilidad de proporcionar razones por algo, la evidencia de algo, ¿sí? Son las formas científicas más elaboradas, es la forma de discurso más elaborado, que sin embargo tiene su germen en el jardín de infantes. ¿Sí? Cuando los chicos discuten y se pelean, esas son oportunidades, más que ponerlos en penitencia, bueno, habría que tratar, en la medida de lo posible, de hablar, de tratar de que expliquen sus motivos, de ayudarlos a que, yo siempre digo, que ellos realicen su intención comunicativa, que ellos comuniquen y ayudarlos a producir un discurso que se entienda y que los otros puedan entender, porque esa es la forma en la que se desarrolla el lenguaje. Y eso les va a servir para cuando sean más grandes, poder escribir un discurso argumentativo también. Entonces, para sintetizar esta primera parte, en el camino de la alfabetización, ¿sí? Estamos contemplando las experiencias de los niños y niñas en sus hogares y en el contexto escolar, contribuyen de distintas maneras al camino de la alfabetización, pero básicamente el camino capitaliza las habilidades de los conocimientos que se desarrollan y usan oralmente en el proceso de adquisición de la escritura. Y aparte demanda aprender aspectos específicos relativos a la escritura, que todo lo que tiene que ver con el sistema, las correspondencias, las letras y el desarrollo de la conciencia fonológica, que también es parte de la oralidad, ¿no? Y siempre tener muy en cuenta que los niños que asisten a nuestros jardines provienen de distintos grupos socioculturales, han tenido experiencias de vida muy diversas, y bueno, y no todos van a tener las mismas experiencias, pero siempre hay que tratar de capitalizar las experiencias de los chicos y ampliarlas con nuevos aprendizajes. Entonces, ¿cómo facilitar el camino? Bueno, hay que tener muy en cuenta que el jardín maternal y de infantes, el lenguaje es tanto un aspecto del desarrollo infantil que se intenta promover, como el medio a través del cual se desarrolla. ¿Sí? Como nosotros queremos que los chicos usen el lenguaje, porque es el modo que tienen para desarrollarlo, pero a la vez nuestra forma de intervenir es con interacciones lingüísticas mayormente, a pesar de que también importa los gestos y todo lo no verbal que hacemos, es muy importante el lenguaje que empleamos. Entonces todas las interacciones, ¿sí? Son muy importantes. Entonces, la calidad de las situaciones de interacción en las que los chicos participan incide en el desarrollo del lenguaje. Y en ese sentido, y recuperando un poco lo que dijimos,
Es muy importante responder cuando los chicos preguntan o dicen, es muy importante tratar de centrar la atención en lo que los chicos dicen y tratar de, bueno, se dice lexicalizarlo, es decir, ponerle palabras a eso que los chicos quieren decir, ¿sí? Reestructurarlos, mostrarle la forma adulta de lo que dicen y ayudarlos a contar y a estructurar una narrativa, un discurso que sea comprensible para otras personas. Entonces, ¿cuáles son los ejes de una propuesta para el desarrollo del lenguaje y de la alfabetización en el nivel inicial? Es importante centrarse en la adquisición del vocabulario, ¿sí? Como dije antes, y las formas de las palabras, la forma sonora y sus significados conceptuales, que desarrollen habilidades comunicativas, el desarrollo de las formas de discurso, y la adquisición de habilidades y conocimientos relacionados con la escritura y el sistema, ¿sí? Y es importante tener en cuenta que todo esto es muy sensible a la calidad de la interacción. Entonces, y eso da lugar al desarrollo de una propuesta que nosotros hemos llevado a cabo, ¿sí? Que básicamente lo que proponemos es en trabajo con todas las acciones que estuvimos repasando, que, bueno, que tuvieron lugar en los ejemplos que di en el contexto de los hogares, ¿sí? Pero con sistematicidad y frecuencia, ¿sí? Es decir, realizar todos los días actividades específicas, ¿sí? Al ser al comienzo del día una actividad que nosotros llamamos tiempo de compartir, que básicamente son las situaciones que tienen lugar generalmente, no quiero generalizar, pero bueno, generalmente la mayor parte de jardines en la ronda, pero especialmente focalizada en apoyar el desarrollo del relato por parte de los chicos, o el discurso descriptivo, ya vamos a ver algunos ejemplos. Una actividad cortita de sensibilidad fonológica, es decir, de juegos con los sonidos, que puede ser recitar una poesía, un juego de, bueno, de veo con sonido, ya también vamos a ver algunos ejemplos, o jugar con las letras, también puede ser una actividad de escritura, ¿sí? La lectura de un cuento puede ser, o una actividad de descripción de láminas, que puede ser de pintores, como el segundo ejemplo, o la lectura de un texto informativo, ¿sí? O una conversación sobre aspectos de la vida de los chicos, pero que son muy relevantes, como, bueno, ¿qué nos gusta de la noche y qué nos da miedo? ¿Sí? Ven ustedes que aparte que durante la semana todas las actividades están relacionadas temáticamente, ¿sí? Están todas centradas en el cielo, el día, la noche, etc., porque eso nos permite presentar nuevo vocabulario, ¿sí? Y que a la vez eso, digamos, los chicos se retome el vocabulario, porque esto que les decía, que una palabra no se aprende con una sola exposición, sino que es necesario que el chico la pueda escuchar de modo repetido y la pueda también usar jugando. Y situaciones de juego, ¿sí? Situaciones de juego, bueno, en rincones de la sala, o juego trabajo, o juego en conjunto, la lectura y juego de poesías, etc. Y después un intercambio de despedida y una planificación. Entonces, un primer principio de la propuesta es la sistematicidad de la frecuencia. Leer cuentos una vez cada 15 días no alcanza, ¿sí? Es necesario que haya actividades todos los días de esta índole, o lectura de cuentos, o lectura de texto informativo, o descripción de láminas, etc. Bueno, o una conversación, pero muy sustantiva, ¿sí? Con respecto a esa primera actividad que nosotros llamamos tiempo de compartir, bueno, básicamente es la actividad donde generalmente los chicos cuentan algo que les pasó en sus casas, pero nosotros, en lugar de hacer lo que en muchos jardines se hace, que es que cada nene cuenta algo muy cortito y casi no está el foco digamos, no se reconstruye un relato completo, lo que nosotros sugerimos, ¿sí? Es que se haga un relato completo de esa situación por uno o dos nenes, así que sean por turno, uno o dos nenes los que cuenten, que los demás formulen preguntas, que la maestra ayude a la nenita o
o al nenito, perdón, a contar esa historia y que entre todos se arme como un discurso y que eso se escriba en un diario mural, ¿sí? En un diario mural. Donde es la maestra quien escribe, ¿sí? Y los nenes le dictan, pero es una situación que nosotros llamamos de escritura compartida, ¿sí? Porque la maestra escribe a la vista de los chicos, puede ir prolongando los sonidos mientras escriba, como para que los chicos puedan ayudar ese proceso de inferir y de establecer las correspondencias, donde dé espacio para que si algún nene escribe, pueda escribir, ¿sí? Y bueno, y demás. La otra situación, mostrar, contar y describir, es una situación donde también se produce en el marco de la ronda, donde nosotros sugerimos que la hagan una vez por semana o una vez cada 2 semanas, donde, o con la frecuencia que a ustedes les parezca, no es como es una sugerencia nada más, donde se les pide a los chicos que traigan algún objeto que quieran de la casa, o en este caso una nena de Entre Ríos había llevado un conejito, pero puede ser desde las piedritas que recogieron en la plaza, hasta el osito con el que duermen a la noche, hasta un camión, etcétera, y donde se busca, la maestra estimula al niño o a la nena que describa el objeto a través de preguntas, bueno, primero, ¿por qué lo trajiste? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Te lo regalaron? ¿Lo encontraste en la plaza? ¿Lo tenés desde bebé? O como fuera, ¿sí? ¿Y qué haces con el objeto? ¿Para qué sirve ese objeto? ¿Sí? ¿Qué haces con las piedritas? ¿Qué haces con el conejito? O lo que fuera. Y se describe entre todos el objeto. Es decir, eso permite dar lugar, y nuevamente se escribe el texto entre todos, y es la maestra quien escribe a la vista de todos una situación de escritura compartida, ¿sí? Lo que quiero también señalar de estas 2 situaciones, que son acciones interculturales, porque tienen como, primero entra en la vida cotidiana de los chicos, ya sea a través de una narrativa o a través de un objeto que llevan al contexto de las salas, ¿sí? Y a la vez ven que el texto, ¿sí? El texto escrito se puede escribir en base a su propia vida, ¿sí? Que el texto escrito es una herramienta que ellos pueden usar para representar su realidad. Y en ese sentido, bueno, son también muy importantes. Es decir, es muy importante que los chicos accedan a la escritura a través de cuentos escritos por otros, pero también es muy importante que ellos vean, ¿sí? Y digamos que participen de situaciones, no solamente vean, que participen de situaciones en los que es su texto el que se escribe. Otro principio, entonces, digamos, hasta ahora tenemos distintos principios de la propuesta: sistematicidad de frecuencia, por eso es muy importante la planilla con la guía, con las actividades diarias, o lo que sería la planificación para ustedes. Otro aspecto importante es la interculturalidad, ¿sí? De las acciones. Otro aspecto importante es la progresión en los aprendizajes, ¿sí? Que primero es la maestra quien escribe o quien lee. En este caso la maestra, nosotros habíamos hecho una serie de libros, ahora los tenemos hechos, pero no tenemos plata para reimprimirlos, pero bueno, están en los libros, es un libro gigante donde es la maestra quien lee, y cada nene tiene como un librito chiquito, ¿sí? Y el texto es muy sencillo, y es una situación muy cotidiana de los chicos, que está hecho en base a observaciones de la vida cotidiana, y entonces la maestra lee el texto, y los chicos pueden seguir la lectura en su propio texto. Y como el texto es tan simple, y la maestra lo lee varias veces, los chicos rápidamente se aprenden el texto en un principio, se lo aprenden de memoria, y juegan a que leen. Y en ese hacer como que leen, ¿sí? Van estableciendo las relaciones entre las letras y los sonidos, y aprenden a leer, ¿sí? Pero hay siempre como una progresión en el aprendizaje, que no es desde lo más simple a lo más complejo, meramente, sino que es desde hago con otro, que es la maestra, hasta cada vez ir ganando más autonomía. Otro principio muy importante es el juego, ¿sí?
el juego como potenciador del lenguaje y el lenguaje como potenciador del juego sociodramático. ¿Sí? En el juego dramático, en la casita, los chicos, ¿sí? Los chicos empiezan a usar formas más elaboradas de discurso, porque, claro, si tienen que decir, por ejemplo, esta caja es la bañadera del bebé, ¿sí? Entonces dicen, dale que esta caja es la bañadera del bebé. ¿Sí? Tienen que, nuevamente digo, lexicalizar, usar una frase más compleja, ¿sí? Para transformar un objeto real en un objeto imaginario. ¿Sí? Entonces, esa transformación de un objeto real en un objeto imaginario lleva a que los chicos pongan en juego sus recursos lingüísticos para poder compartir la situación con otro. ¿Sí? Entonces, el juego da lugar al desarrollo del lenguaje, y a la vez el lenguaje permite que el juego se sostenga en el tiempo. Entonces los chicos pueden jugar más tiempo. Hay una relación que es bidireccional entre el juego y el lenguaje. Bueno, y acá en esta última filmina, entonces, como me parece como lo más importante señalar es que la escritura es presentada como una herramienta cultural que mediatiza otros aprendizajes, ¿sí? Y que nosotros buscamos trabajar con todas las unidades lingüísticas simultáneamente, con textos, con palabras, con sonidos y con las letras, ¿sí? En el primer dibujo, más a la izquierda de arriba, tenemos a una maestra entrerriana leyendo un texto expositivo, ¿sí? Es decir, lee un texto hacia otros. El segundo ejemplo, donde hay dos nenitos, son dos nenitos que están mostrando en un afiche, ¿sí? El texto escrito en la situación de tiempo de compartir. ¿Sí? Entonces, ahí es una situación donde, ¿sí? La escritura se usó como herramienta para producir el conocimiento. ¿Sí? Después hay ejemplos, ¿sí? Más abajo, en el medio, que son también de cuentos, en la aplicación que estamos desarrollando actualmente, ¿sí? Donde son cuentos que yo les decía que se pueden usar en las casas, incluso con familias que no tienen nivel de alfabetización muy alto, porque está, obviamente se escucha el cuento, la situación se escucha el cuento y además aparece el texto escrito. Después tenemos juegos de memotest, ¿sí? Con palabras, donde los chicos tienen el dibujo y tienen la palabra escrita, ¿sí? Y juegos, bueno, más abajo también textos expositivos en la aplicación que les comenté, ¿sí? Y juegos de conciencia fonológica, es decir, que las situaciones con la escritura son variadas y, bueno, como les decía, los cuadernillos de la OEI de UNICEF son 4 cuadernillos y tienen uno, como les mencioné antes, que son juegos con sonidos, rimas y poesías, de donde van a encontrar muchas actividades que pueden tomar, adaptar, etc. Después hay otro cuadernillo que es con juegos para aprender palabras, donde también pueden tomar juegos para el desarrollo de vocabulario. Y hay 2 cuadernillos con cuentos, es decir, no tienen cuentos, sino que tienen actividades para hacer luego de la lectura de cuentos, actividades que promuevan también, en este caso, el desarrollo del discurso narrativo. Bueno, muchas gracias, espero, bueno, que tengan una jornada muy rica de trabajo en el taller, espero que mi charla les haya sido productiva y sobre todo quiero desearles que tengan, bueno, un año excelente, ¿sí? Que sea muy productivo en aprendizajes, tanto para ustedes como para los chicos. Bueno, hasta luego.